El Ministerio Fiscal ya hoy actúa con autonomía, con independencia, con criterios técnicos. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? Usted es un ministro de un gobierno evidentemente ilegítimo, llevando a cabo la mayor corrupción que se ha llevado nunca en un gobierno en una democracia. Progresista no, socialista, comunista, porque de progreso esto no tiene nada. Ese control bochornoso por parte del Ejecutivo de la Fiscalía. ¿De la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Como la Fiscalía es la nueva encargada de la investigación penal, se refuerza y se profundiza en la autonomía del Ministerio Fiscal. Que, por supuesto, el Ministerio Fiscal ya hoy actúa con autonomía, con independencia, con criterios técnicos y, además, con estricto cumplimiento del principio de legalidad. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Eso ya hace hoy el Ministerio Fiscal. Lo que hacemos en la nueva Logocrim es reforzar esa autonomía. Yo creo que es el momento de las reformas estructurales en la Administración de Justicia en nuestro país. Comparece usted, señor ministro, de las tres carteras, de la cartera de la corrupción de Presidencia, de la cartera del control de la justicia y de la cartera del bloqueo de las Cortes Generales. Y lo hace de tal manera que yo no puedo ni siquiera darle la bienvenida a esta comisión. Nuestro grupo no puede hacerlo, porque ha faltado usted al respeto desde el minuto 1 en que ha comparecido aquí. Y ha faltado al respeto despreciando a los grupos parlamentarios, despreciando a esta Cámara y, en definitiva, despreciando la competencia constitucional que tenemos de control del Gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque usted sabe perfectamente, y lo tiene ahí delante de la mesa, que hoy tenía usted que comparecer a petición de hace muchos meses de estos grupos para hablar de 8 asuntos, de los cuales no se ha referido usted a ninguno en su primera intervención. Y ha metido de colofón, que es a petición propia, para hablarnos de este proyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Por tanto, ese desprecio a esta comisión no nos permite a nuestro grupo ni siquiera darle la bienvenida. Pero ya que ha comparecido, tengo que recordar que usted es un ministro de un gobierno evidentemente ilegítimo. Será legal, probablemente, pero ilegítimo en su origen, porque ustedes lograron la presidencia del Gobierno y usted su cartera, triple cartera de ministro, llevando a cabo la mayor corrupción que se ha llevado nunca en un gobierno en una democracia, otorgando impunidad a cambio de los votos que usted no tenía, que su gobierno no tenía, mediante indultos y amnistías. Ustedes cambiaron las reglas del juego democrático y lo que les faltaba para haber llegado al gobierno lo compraron mediante la impunidad de delincuentes condenados o que hubieran sido condenados previsiblemente si se hubieran podido sentar ante los tribunales de justicia. Y todo ello para la aplicación de una indisimulada agenda política, porque de eso es de lo que se trata. Una sistemática, progresiva e indisimulada destrucción del Estado de Derecho para imponer un nuevo sistema político de tintes totalitarios. Eso es lo que busca su gobierno y usted lo sabe perfectamente. La destrucción de los contrapoderes del Estado, la colonización de las instituciones, ejecutivo, legislativo, judicial y todas las demás instituciones que conforman el Estado. El control de cualquier posible disidencia mediante el control de los medios de comunicación, empezando por la Radiotelevisión Española, siguiendo con sus multimillonarias subvenciones y los vetos a periodistas y medios de comunicación que no les ríen las gracias. Y, por supuesto, ahora intentando también controlar cualquier disidencia judicial en el relato mediante el control de la acusación popular, impidiendo, por ejemplo, que los golpistas del golpe de Estado en Cataluña hubieran sido sentados, gracias a la acusación popular de Vox, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, o los casos de corrupción que las acusaciones populares estamos llevando adelante para sentar en el banquillo a los corruptos del Gobierno, de la familia del presidente del Gobierno y del partido del presidente del Gobierno. La destrucción de los contrapoderes del Estado
tiene una pieza fundamental que usted conoce perfectamente, y es que hay que lograr el control de la justicia, la politización de la justicia. Y eso lo van a intentar mediante el acceso a la carrera judicial y fiscal. Lo van a intentar mediante el control de la Comisión de Ética Judicial y mediante la recusación judicial para todos aquellos que no sean afines a sus dictados. También, como he mencionado, cercenando las acusaciones populares, llevando a cabo una peligrosísima instrucción penal por parte de la Fiscalía, con el control también de la Policía Judicial. Un control que se suma al control que ustedes ya ejercen sobre el Tribunal Constitucional, sobre el Tribunal de Cuentas, sobre las altas magistraturas del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, y que culminó con la mayor aberración, que ha sido utilizar la ley del indulto y la amnistía para lograr los apoyos parlamentarios que ahora, por cierto, parece que también le fallan. Usted ha manifestado en esta comparecencia, y lo ha dicho varias veces, que el peor de los males de la justicia es la falta de reformas, el inmovilismo. Pues no, y mil veces no. Aun siendo un grave problema el que una justicia no sea capaz de adaptarse a las necesidades y a los momentos que demande cada tiempo, esa no es, ni por mucho, el mayor de los males. El mayor de los males es el que acabo de mencionar, el intento sistemático de politización y control, la destrucción de la independencia real del Poder Judicial como uno de los poderes del Estado y no como una pata de la Administración del Ejecutivo. Usted ha manifestado también que esta es la que ustedes llevan adelante, la mayor transformación de la justicia. Permítame que le diga que en todo caso pasará la historia, si llegan ustedes a culminarla, como la mayor destrucción de la justicia independiente. Usted ha manifestado también que determinadas reformas las va a hacer blindándolas por la ley. ¿Qué concepto más totalitario y estalinista de la legislación en un Estado? ¿Cómo que blindarlas por la ley? ¿Pero qué pasa? ¿Que es que hay leyes que no se pueden reformar? ¿O leyes que no se pueden derogar? ¿Qué pretende? ¿Dejar su gobierno un conjunto de leyes intocables por los próximos gobiernos? Vaya concepto tiene usted de la legislación en un sistema supuestamente democrático. Usted ha manifestado reiteradamente que no son nuestras reformas, que no son las reformas de este ministro, que son las reformas de otros muchos gobiernos anteriores y ministros anteriores. Esto no es un gesto por su parte ni de generosidad ni de reconocimiento al trabajo de los que le han antecedido. Esto es un intento de repartir responsabilidades, de diluirlo en un genérico, lo que es una agenda claramente politizada e ideologizada de su gobierno. Y además ha afirmado usted que esto es una agenda progresista de la justicia. Progresista no, socialista, comunista, porque de progreso esto no tiene nada. Y después de no haber hablado de ninguna de las 8 razones por las que tenía que haber venido, de ninguna de las 8 razones o asuntos de los que tenía que haber venido a hablar, nos viene a hablar de una ley de enjuiciamiento criminal que, al margen de consideraciones meramente técnicas, lo que existe detrás de ello es una gran propaganda y una gran mentira. Usted en cada medio de comunicación o en cada foro al que asiste, especialmente a determinados foros judiciales donde le ponen la cara roja, porque le recuerdan los jueces y los fiscales que a ellos no les va a engañar usted con su propaganda, que ellos saben cuáles son sus intenciones. Lo tiene usted muy claro y lo escucha con una parsimonia como si no le afectase, pero el mensaje le llega. Que lo que ocurre en España con la Fiscalía no ocurre en ningún país del mundo. Ese control bochornoso por parte del Ejecutivo de la Fiscalía. Porque mire usted, en un supuesto de instrucción por parte de la Fiscalía, con una Fiscalía absolutamente independiente, que no pudiera recibir ninguna instrucción por parte de un gobierno, podría ser una solución técnica. Pero en una Fiscalía que, por cierto, se sienta en el banquillo de los acusados, que tiene el control directo de los fiscales y que en cuanto el asunto toca al poder político de turno, salen corriendo a darle instrucciones de lo que tiene que informar y lo que no tiene que informar, de lo que tiene que decir o que no,
Es absolutamente suicida para la independencia del Poder Judicial que la instrucción esté en manos no de la Fiscalía. ¿De la Fiscalía de quién depende? De Sánchez. Eso es lo que van a hacer ustedes. La instrucción de los procedimientos penales a manos del Gobierno de turno. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.